amiga y amigo presente, siempre consecuente con este programa. Esta muchachita que usted está viendo aquí, ella es sayalero, que no tiene nada que ver con la Miss Universo, sino que ella es sayalero, bueno, pues su papá es sayalero. ¿Quién es tu papá? Elías Sayalero. Elías No, sí, soy Sayalero. prima de ¿Sí? Marixa. ¿Eres prima? Ah. Prima hermana de Marixa. Así que soy como la cuarta parte de Marixa. En tamaño. Pero los perfumes buenos vienen en frasco chiquito. Y Eliade se dedicó a hacer nada menos y nada más que una película de Arturo Uslar Pietri. Y la presentaste hace como 15 días. Sí, la presentamos en el CELARC, el día del centenario de Uslar, que cumplió 100 años de nacido Uslar, el 16 de mayo. ¿Tú solita hiciste esa película? Bueno, esta película la hicimos en la Escuela de Cine Documental de Que Caracas. tú eres directora. Que yo soy directora. Fue un trabajo en equipo de 5. Bueno, como tú bien sabes, ahorita las tecnologías digitales nos hacen posible hacer muchas cosas con poco presupuesto y con un equipo mínimo. Y esto, bueno, sí fue un trabajo documental. Hicimos una selección, bueno, yo hice una selección de 12 horas de programas de Uslar Pietri. ¿Dónde los conseguiste? 20 minutos. Mira, eso, la historia de los programas es una historia muy bonita. Porque Lo sé. Sí, nosotros hicimos un documental a Nala Planchar, que murió hace 2 años. César le hizo un documental a Nala Planchar, César Cortés, que entró dentro de su película 9 Mujeres de Vanguardia. Cuando estábamos haciendo el documental a Nala, bueno, hubo un feedback muy bonito con ella en la realización de la película, y Nala era cuñada de Uslar Pietri, porque la hermana de Anala era la esposa de Uslar Pietri, Isabel Brown. Ay, por esa vía se metieron. Sí, entonces Anala admiraba mucho a su cuñado y ella había grabado durante muchos años en formato Betamax los programas de Uslar. Entonces y ahí tenías la base. Teníamos todo. ¿Y la investigación sobre los demás datos de la vida de Uslar, también tú la dirigiste? Sí, porque yo hice el guión de la película y la dirigí. La producción la hizo César Cortés, la postproducción la hizo Pedro Luna, que tú conoces, David More hizo la dirección de arte. La película, lo que tratamos de hacer, no es una película biográfica. O sea, ahí no dice... ¿Es un documental? Es un documental. Es un documental, pero no es un documental biográfico. Lo que quisimos hacer en este documental era escuchar la palabra viva de Uslar Pietri. Amigos invisibles. Exactamente. No gente opinando sobre Uslar y no nosotros opinando sobre Uslar Sino Pietri. él es el protagonista de la película. Él es el protagonista, porque los fragmentos biográficos es la palabra de Uslar, la visión de país de Uslar a través de su programa Valores Humanos. Y hay algunas pinceladas que intercalan estos programas Valores Humanos, algunas pinceladas biográficas. Pero estas pinceladas biográficas se escogieron momentos claves de la vida de Uslar y se buscó su propia voz escrita sobre esos momentos. Entonces, por ejemplo, Uslar nos dice cuando estuvo en París, cuando escribió Las Lanzas Coloradas. Por supuesto, no es la voz viva de Uslar, es un locutor, pero son extractos sacados de la vida misma Uslar, y dichas por él. Y dichas por él. ¿Qué sensación terminaste tú de tener de Uslar después que lo investigaste, lo conociste, lo oíste hablar? ¿Qué piensas de él? Fíjate. ¿Era derecha, izquierda, era malo, bueno? Mira, yo creo que lo primero es que Uslar es un gran venezolano. O sea, yo considero, cuando terminé de ver la película, que Uslar es un hombre que quería construir el país. O sea, es un gran prócer civil. De la civilidad. De la civilidad nacional. Venezolana. Sí, qué bien, además, buena descripción. Sí, yo sentí que Uslar era una persona que quería construir un mejor país y dio todo a lo largo de su vida, no solo en acciones, no solo en pensamientos, sino también en acciones. Uslar fue ministro de Educación, ministro de la Secretaría, además. Durante el gobierno de Medina Angarita, y durante toda su vida se preocupó por pensar en ese mejor país que podíamos tener. O sea, fue una gran preocupación que tuvo a lo largo de su vida. Pero nunca fue, digamos, fue ministro, pero él que aspiró a la presidencia no llegó. Los venezolanos no le reconocieron todo eso que tú dices, sino por el contrario, aunque él ganó Caracas cuando se lanzó como candidato. ¿Qué pasó allí? Fíjate, Uslar tuvo un gran éxito en su campaña electoral. Él lo hizo, y de hecho después de la campaña electoral consolidó un partido que tuvo una importante presencia. Yo pienso que Uslar, él dice, y él lo dice muchas veces, yo no soy un político profesional.
Y él dice que el no haber ganado la presidencia de la República, él en ese momento decide retirarse de la política. Y él dice que eso le dio espacio para seguir escribiendo, para seguir desarrollándose en otras áreas. Él dice que bueno, que si de pronto hubiese sido presidente de la República, él no hubiese podido dedicar tanto tiempo a la literatura. Pero él tuvo una época, a los finales de sus días, en la cual su palabra tenía mucho que ver con lo que acontecía en el país en los momentos que dice, y era guía. Eso me vas a contar ahorita. Sí. Vamos a ir al corte y regresamos con Elías Ayalero y su película. ¿Cómo se llama la película? Uslar, el hombre que voy siendo. Aquí en Globo. Elías Ayalero, que terminó siendo familia de Marixa Ayalero. Las mujeres chiquitas son fuertes, peleonas, cumplen sus propósitos. Cualquiera que, si fuera una de esas gente que te describe el zodiaco, diría, bueno, empecinada, terca. ¿Tú eres así? Sí, soy terca. Soy muy terca. Y creo que, bueno, en general... ¿Y peleona? Poquito. Un poquito. Ay, ay, ay. No, es que yo creo que, mira, cuando se trabaja... ¿Cuánto tiempo te duró hacer la película? Mira, ¿a cuánto le hiciste? el material no Anala hace 3 años. En ese momento hice una selección de material de todos los programas de USLAR. Y retomamos digitalizamos todo el material. Por supuesto, te podrás imaginar un material en Eso es Betamax. bastante, ¿no? Fue pasarlo a MiniDB, meterlo en las máquinas, restaurarlo, arreglarles el sonido. Y en noviembre del año pasado retomamos el proyecto. Digamos que en sí haciendo la película desde noviembre del año pasado, unos 7 meses, 6 meses. Pero con el proyecto en la cabeza, 3 ¿Cuánto años. costó? Porque tú dices que el cine digital es barato. ¿Cuánto Sí, salió? es barato. ¿Tienes alguna idea? Fíjate, esta película nos colaboraron muchísimas personas, muchísimos amigos, entre ellos el Nacional colaboró con nosotros el CENAC. No es una película de alto presupuesto, de mucho dinero, no. Ahora tú hablabas, para movernos un poquito de burla, que ahora con el cine digital, con las cámaras digitales, con los editores digitales, pues todo se hace más fácil. Pero no solo eso, sino que el cine, todo se mueve hacia el campo digital. Ya los proyectores, las salas de cine, todo eso, el sonido, todo va por ahí, de manera que esos viejos carriles. Sí. ¿Qué le va a pasar al cine? ¿Se va a masificar? ¿Se va a democratizar? Bueno, lo digital ha democratizado el cine, sin ninguna duda. Ahorita estamos muy cerca de los grandes productores de Hollywood. Antes la distancia era muy enorme. grande, ahora la distancia es muy cercana. Y ahorita cualquier persona con una cámara y con un equipo mínimo, una computadora... Ustedes estaban ayudando a los muchachos de Petare que hicieron la película, bueno, para convertirla en una película de verdad, pues. ¿Cómo va eso? Es un caso interesantísimo. Esos son unos muchachos que hicieron una película con una cámara, sin un guión. Bueno, ellos ahorita están filmando su segunda película. ¿Con ustedes? No, hay un equipo creo que una alcaldía que les dio presupuesto, más que presupuesto creo que les prestaron los equipos para que filmaran la segunda película. Bueno, pero es una demostración de lo que se puede hacer cuando tienes la decisión de hacerlo. De hacer las cosas. Y es que en este medio hay que hacer así, empecinado. Dime algo que te haya fascinado de Uslar, de lo que tiene la película, algo que tú dijiste, eso me impactó. Mira, a mí me impactó de Uslar, yo creo, Uslar habló 30 años en la televisión venezolana. 30 años. Uslar estuvo en el aire un año después que apareció la televisión en el país. Ahí vemos lo contemporáneo que era Uslar. Y creo que de alguna manera todos crecimos viendo a Uslar. Así yo tenía, creo que los últimos programas son del 83, del 84, y yo recuerdo Uslar y mi mamá y mi papá que vamos a escuchar a Uslar Pietri. Y creo que hay varias generaciones de venezolanos que crecimos escuchando a Uslar. Y yo por supuesto no tenía la conciencia que tengo cuando lo vuelvo a ver. A mí me impactó eso, lo actualizado que está el discurso de Uslar en este momento.
Que tú haces Por eso, el link bueno, inmediato. porque él, de alguna u otra manera, él percibió que la crisis institucional que venía, que él estaba viviendo en el momento en que, en sus últimos días, pues iba a ocasionar o iba a desestabilizar lo que entendíamos como democracia, que venía una crisis más fuerte. Él lo entendió, por eso sus últimos años todos andamos pendientes que decía Uslar. Y por eso creo que lo que nosotros queremos proponer con este documental es volver a escuchar a Uslar. Porque también es cierto que yo decía en estos días en un artículo en El Mundo que Uslar no necesita homenajes. Yo lo decía era que Uslar tuvo suficientes homenajes en vida, más que homenajes. Yo creo que debemos volver a escuchar a Uslar porque Uslar, estemos de acuerdo o no con él, propone una reflexión sobre el país. Y es una voz sabia sobre lo que está pasando en el país. Yo hablando con Rafael Lucas Array le decía, bueno, hay momentos en que Uslar aparece de derecha, conservador, pero hay otros que aparecen muy liberal. Y entonces, en una u otra posición siempre lo acusaban, lo etiquetaban, cuando él era un hombre de un pensamiento universal, muy habilidoso en entender las tendencias, la corriente. Era un venezolano de este siglo. Seguro. Y de hecho, bueno, lo reflejó en su programa. Uslar habló de todos los temas. Uslar habló de la Capilla Sixtina, de Rafael. Era un hombre de la comunicación que, como tú bien dices, era un hombre de mentalidad muy abierta, que habló de todos los temas y que su interés fundamental era el país. O sea, su interés fundamental era que los venezolanos tuviésemos un país mejor y que entendiéramos cómo vivir en un país con petróleo. O sea, eso fue un... Había que sembrar el petróleo. Sembrar el petróleo. Pero no hemos sembrado nada. No, realmente, eso, me gustaría, ojalá tuviésemos oportunidad de difundir el documental a través de los medios o que los programas Valores Humanos se reediten, se digitalicen y los vuelvan a pasar por la televisión. Desde el punto de vista estético, ¿estás complacido con el trabajo? Sí, sí, fíjate, hubo algo difícil en el trabajo. Era editar a Uslar, seleccionar, no era editar, seleccionar los fragmentos de Uslar, porque cuando tienes un programa de 30 minutos y tienes que seleccionar minuto y medio... corre el riesgo de descontextualizar. Sin descontextualizar a Uslar. Y yo con ese trabajo estoy muy satisfecha. Vamos a ver si es verdad, Edgar. Porque ahora vamos a ir al corte, pero cuando regresemos vamos a ver el video, tanto hablar del video, ahí está el video. Un pedacito. Un pedacito, es digamos un recorte del recorte de los programas de Uslar, pero usted lo va a poder ver, no se mueva de ahí, no mueva el control, quédese en Globovisión. Sino que los países son responsables de lo que pasa en los gobiernos. O como decían antiguamente, que todo país tiene el gobierno que se merece. De modo que no es con cambiar una persona por otra que va a cambiar las circunstancias. Hoy sabemos que la libertad y la igualdad tienen cierta antinomia natural en ellas, que a mayor libertad, mayor desigualdad, que a mayor igualdad, menos libertad. Y ese es uno de los grandes problemas del planeamiento político de nuestro tiempo. Hasta dónde hay que restringir la libertad para que haya una mayor igualdad, hasta dónde hay que restringir la igualdad para que haya una mayor libertad. Pero es muy difícil, o es absolutamente antinómico e imposible, una libertad absoluta con una igualdad absoluta. Bolívar en el discurso de Angostura, cuando habla de la igualdad, dice una frase muy hermosa. Dice que el Congreso y las leyes venezolanas deben, en lo posible, acentuar la tendencia a asegurar la igualdad por una razón muy simple, porque los hombres no son iguales. Y la ley debe tender a corregir las desigualdades naturales. De modo que Bolívar invierte con un pensamiento muy moderno toda esta concepción.
es que los hombres somos por naturaleza hechos para vivir en la igualdad y en la libertad, no. Somos animales agresivos, somos herederos de una situación que está muy lejos de ser la situación natural, pero debemos aspirar a eso y acercarnos a eso. Y la ley debe servir de correctivo a nuestra tendencia a la desigualdad y a la agresividad, para que nos acerquemos lo más posible a ese ideal de igualdad y de libertad. Y eso en el fondo es lo que hoy en día piensan mucho. De tal manera que uno de los temas que hoy en día tiene el pensamiento revolucionario es un tema que es un poco contradictorio con el de Rousseau. Hoy en día no se habla de restituir al hombre a su estado natural, como Rousseau pensaba y como pensaba Montaigne. Hoy en día lo que se habla es de crear un nuevo hombre, es decir, por medio de la educación, por medio del ejemplo, por medio de la prédica, llegar a constituir un hombre en el cual los impulsos agresivos, en el cual la tendencia a la violencia y a la fuerza se aminore por convicciones de principios, por convicciones morales e incluso por la intervención de las leyes. De modo que el problema ha evolucionado en todos esos años, pero no hay duda que en el fondo y en el centro de todo esto, de todo el pensamiento revolucionario que agitó y cambió el mundo en estos 5 siglos, está la visión del indio americano, esa visión de lo que se llamó el buen salvaje, esa visión que antropológicamente no era cierta, pero que ha sido una de las visiones que ha influido más poderosamente en la historia de la humanidad y que tuvo la consecuencia de transformar la historia de los hombres sencilla y llanamente porque les hizo creer que había habido una desnaturalización del hombre y que el hombre podía regresar a la naturaleza. Y esto movió de un modo increíble el pensamiento, las fuerzas y el movimiento popular que creó todas las condiciones de la historia contemporánea. En mí, la afición a la literatura fue precoz, voluntaria y casi morbosa. A una edad en que aún leía con dificultad, amaba ya la letra impresa. Ese olor tierno de la tinta y del papel que flota en los depósitos de las librerías. Viví aquel ambiente del gomecismo en su apogeo, cuando Gómez era dueño absoluto de Venezuela. Fue una experiencia muy útil en mi vida porque me reveló cosas. Yo creo que en gran parte mi visión de Venezuela y del campo venezolano y del hombre venezolano que se refleja en mi literatura es una visión aragüeña, porque ahí me formé. De modo que el campo que veo es el campo de Aragua y esa emoción de la tierra la tengo de allí. Es muy generalizada la visión de que Venezuela ha sido un país de desorden, de bochinche, como decimos, de guachafita, como decimos, de inestabilidad continua, donde la regla ha sido el desorden, donde la regla ha sido el asalto al poder. No es cierto, más bien es lo contrario, la verdad. Había veces que muchos de los panfletarios en la historia venezolana han criticado a nuestro país por su pasividad. Han pensado que era un país cómplice de las dictaduras, sin quererse percatar más allá de que era en realidad un país que deseaba el orden y que supo mantener ese orden cuando era un orden democrático o cuando no lo era. Podríamos decir que Venezuela hoy en día es uno de los países hispanoamericanos que tiene una realidad y una perspectiva de estabilidad más grande, pero no por un milagro inusitado, no es porque por primera vez estamos en un sistema de estabilidad. Lo hemos tenido predominantemente en una forma o en otra forma en la mayor parte de nuestra historia, en las 4/5 partes de nuestra historia independiente. Hoy en día tenemos un orden democrático, desde luego, infinitamente mejor que un orden caudillesco. En este momento no puede decirse que Venezuela depende de un caudillo. Venezuela depende de unos partidos políticos que representan distintos sentidos de opinión, distintas tendencias, y que han logrado un equilibrio, unas reglas de juego político que han permitido el turno pacífico en el poder y que han permitido que se manifiesten y se expresen todas las tendencias políticas. El pueblo venezolano no tiene una vocación de bochinche y de desorden, que el pueblo venezolano tiene una aspiración profunda en el fondo a la estabilidad y al orden.
cualquiera que sea su estilo, órdenes que nos parecen democráticos y corresponder a un ideal de progreso, órdenes que nos parecen dictatoriales e inaceptables para un hombre que tiene otros ideales políticos. CAN TV presentó